Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no veáis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él le preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta que en esa hora era cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios hoy nos habla a nosotros a la conversión. Nos llama a nosotros a cambiar. Nosotros nos damos cuenta. Jesús dijo: un profeta no es estimado en su propia patria. ¿Qué significa esto? Que muchos no lo van a querer. Muchos no lo van a querer. Eso no significa de que nosotros vamos a dejar de evangelizar. Muchos agarran esta cita bíblica solamente y exclusivamente para no hacer la predicación. Para no predicar. Es que yo no evangelizo en mi casa porque nadie es profeta en su tierra. Eso significa entonces que nosotros tenemos que dar testimonio. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús es el hombre que da testimonio. Jesús da testimonio, pero aún así él predica la palabra de Dios. Él predica la palabra de Dios. Los cristianos usan esta cita bíblica para no predicar la palabra de Dios. Es que nadie es profeta en su propia tierra. Si usted se porta bien y si usted hace las cosas como la tiene que hacer, como Jesucristo y como Dios y como la Virgen lo ha hecho y como Él nos lo manda, eso significa entonces que aunque nosotros hagamos las cosas bien y aunque nosotros digamos las cosas, nadie nos va a querer, pero no significa entonces que voy a dejar de predicar. Usted no ve que cuando usted predica en su propia parroquia nadie lo quiere, y a lo mejor usted da un buen testimonio de vida, pero nadie lo quiere porque usted es de ahí. Van a ser como los fariseos y le escriba: no es este el hijo de José, es decir, ya este lo conocemos. Porque al ser humano, a la persona le gusta es ver gente que no conoce. No le gusta lo que tiene a su alrededor, a lo que no conoce. Por eso Jesús dice: nadie es profeta en su propia patria, en su propia tierra, en su propio pueblo, como usted lo quiera decir, como usted lo quiera llamar. Pero eso no significa de que Jesús dejó de predicar, no. Sino que a la gente no le agradó a Jesús porque lo conocía. ¿Qué le gusta al ser humano? La gente que no conoce. A nosotros los seres humanos nos gustan las personas que no conocemos, que vienen de otro lado a predicarnos y decimos: ese sí es un tremendo predicador. Y muchas veces nosotros tenemos predicadores humildes y sencillos a nuestro lado y la gente no lo quiere. ¿Por qué? Porque son de ahí. Es que nosotros sabemos quién es este. Es que nosotros sabemos quién es su familia, cómo se llama, etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso el Evangelio nos dice, entonces, esto, nadie es profeta, pero no nos está diciendo, ni Jesús está diciendo que no tienes que evangelizar. Tú en tu casa tienes que evangelizar. A lo mejor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas, a tu nuera, a tu nuero, no les va a gustar, pero tú tienes que evangelizar. A lo mejor a tu papá, a tu mamá, a todos los tuyos, no les va a gustar, pero tú tienes que evangelizar en tu hogar. ¿Sí? Tú tienes que orar en tu hogar, tienes que hacerlo. El Señor dice, nadie es profeta, pero no significa de que no voy a evangelizar o no voy a hacer mi trabajo. No, tengo que esforzarme cada día en el trabajo de la evangelización. Tengo que evangelizar cada día. Y por eso dice la palabra, el Evangelio, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron porque habían visto todo lo que había hecho Jesús. La gente va a querer, los demás, los que no lo conocen, lo van a querer porque han visto los prodigios. Van a abrir su corazón y su corazón va a estar dispuesto. Los demás, los que no lo conocen, van a disponer su corazón a recibir la predicación. Los que están en la casa se predisponen para no escuchar la predicación. Porque dice, ay, es que nosotros, ¿qué va a venir a hablarme a mí de la palabra de Dios? Si es lo que dice el evangélico, si él es un pecador igual que usted. Significa que Dios me está diciendo a mí que yo tengo que ser el hombre de oración, el hombre que ama a Dios y el hombre que da testimonio, y que aunque voy a ser rechazado por los míos, yo tengo que seguir la predicación. Y que otros que no me conocen pues se van a abrir a la predicación de la palabra de Dios, a los prodigios, a lo que el Señor nos muestra. Por eso dice la palabra, ellos lo recibieron porque habían visto y ellos también habían ido a las fiestas. Jesús también fue a la fiesta. Jesús va a la casa del Padre, a la fiesta de la Pascua de aquel momento. Él va a escuchar la palabra de Dios. Ustedes y yo vamos a escuchar la palabra de Dios y es para cambiar. Por eso hay que esforzarnos de igual manera. Muchas veces somos profetas en otras tierras porque no nos conocen, pero tenemos que esforzarnos entonces por dar testimonio de la palabra de Dios en nuestra vida. Cada día yo me tengo que esforzar como el hombre de Dios y ser el profeta también en mi tierra. Me tengo que esforzar. Por eso entonces los cristianos se meten el chip en la cabeza de que no, yo no evangelizo en mi casa porque es que nadie es profeta en su tierra. No significa de que yo tengo que dejar de evangelizar. No, yo tengo que seguir evangelizando porque aunque sé que no soy el profeta, tengo que hacerlo porque ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo y eso es lo que a mí me corresponde hacer. Por eso dirá la palabra de Dios. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un funcionario. Tenía un hijo enfermo. Oyendo que Jesús había llegado a Judea, fue a verle. Le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriendo y Jesús le dijo, como veáis signos y prodigios, no creéis. ¿Qué es lo que nos dice? Que como no vemos signos ni prodigios, no creemos. Que tenemos que hacer. Eso nos dice a nosotros que es nuestra fe la que nos va a ayudar a nosotros. Todo el que está enfermo acude a Jesús. Y tengo experiencia de ello. Mucha gente enferma llama al sacerdote. ¿Para qué? Para que vaya hasta el hogar, para que vaya, le perdone, para que vaya. Es decir, él cree. Jesús le está perdonando. Jesús le está sanando por medio de los sacramentos. Sacramento de la unción de los enfermos, sacramento de la reconciliación y la misericordia. Es decir, la confesión. Que aunque es el sacerdote, ellos saben y creen firmemente en que es Jesucristo. Como no ves signos ni prodigios, no crees. Y el funcionario dijo, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Ustedes y yo le pedimos siempre la súplica al Señor, pero tenemos que creerle al Señor lo que nos está diciendo cada día. Que nos esforcemos. Por eso, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que al funcionario, su hijo, fue curado, él creyó. Preguntó a qué horas.
Todavía. Es decir, que en el ser humano existe siempre la duda. A ver, ¿a qué hora para saber si fue él o no fue él? Si hicimos la oración bien o no la hicimos bien. Todavía dudamos muchas veces de Dios. En aquel hombre todavía existía la duda. Él quería saber si Jesús había hecho el prodigio, a ver si Jesús había hecho para confirmar si había sido Jesús quien lo había sanado o no. Y muchas veces nosotros actuamos de esta manera. Si el Señor me hace el milagro que yo le pedí, si el Señor me ayuda a mí en lo que yo le pedí, si Dios hace lo que yo le pedí, entonces creo en Dios. Y está mal de parte de los cristianos pensar eso. Está mal de parte de los cristianos esperar que Dios le haga algo para poder creer. Esto es lo que pasa con aquel oficial, que él preguntó a qué hora fue sanado mi hijo, y después que le dijeron que era la misma hora en que Jesús lo había dicho, allí fue donde creyó. Por eso Jesús va a decir más adelante, dichosos los que creen sin haber visto. Significa de que yo no tengo que esperar nada de Dios para poder creer, sino que a mí como hombre de Dios, como hombre cristiano, me corresponde creer en la palabra de Dios. Me corresponde amar a Dios primeramente, no esperar. Muchas veces en la dificultad, en la necesidad, en el sufrimiento, aclamamos a Dios. Y si Dios me ayuda, creo. Y si no me ayuda, no creo. Está mal porque eso es una fe muerta de parte del hombre. Está mal porque Dios nos ha dado la vida, tantas cosas que Dios nos da y nosotros no valoramos. Y aún así todavía esperamos un acto de amor de Dios para con nosotros. Para poder decir que voy a creer en Dios. Pero lo bueno de todo esto es que el hombre cree. El hombre cree y cree toda su familia. Él cree porque ha hablado con Jesús. Él cree porque ha corroborado la información que le han dado. Mientras que su familia cree por no haber visto. A esto se refiere Jesús entonces cuando dice dichosos los que creen sin haber visto. Ustedes y yo somos dichosos cuando creemos sin esperar nada a cambio de Dios. Sin esperar un milagro, sin esperar un prodigio, sino que siempre estamos creyendo en Dios que nos da la vida. Por eso tenemos que esforzarnos. No tomemos actitudes drásticas. No tomemos actitudes que muchas veces no son las más correctas para tratar con Dios. Entonces esforcémonos cada día en ser los buenos cristianos que Dios quiere, que creamos sin haber visto y que seamos fieles a la palabra de Dios y evangelicemos a nuestra familia. Aún así, no seamos los profetas que ellos esperan. Porque ellos esperan un profeta que haga prodigios y milagros. Eso es lo que dice el Señor. No creen porque no han visto prodigios y porque no han visto signos. Pues que nosotros cada día podamos evangelizar a nuestra familia para alcanzar la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. San Longinos ruega por nosotros.